escuchan miembros de las fuerzas militares en actividad y en retiro de la Policía Nacional también, y personas de diferentes disciplinas, tanto en Colombia como en diversas partes del mundo. Bienvenido a esta su fundación, profesor Lorenzo, y desde ya nuestro agradecimiento por su gentileza y por permitirnos conocer todo su bagaje intelectual y su conocimiento acerca del continente. Así es de que, profesor Lorenzo, el auditorio es suyo. Tiene el micrófono. Ok. Está cerrado el micrófono del profesor Lorenzo. Ahí sí está abierto, profesor. Ok, ya está. Bueno, primero agradecer al coronel Villamarín, al coronel Carrascal por esta invitación en un momento tan importante para el continente. La presentación que haré, ¿no?, sobre todo el tema amazónico, pues va a salir de eso porque lo que vamos es mostrar cómo se empezó a gestar en el movimiento indigenista muchas de las operaciones que ahorita estamos viendo en Chile, en Perú, en Ecuador y en Colombia, por el lado del movimiento indigenista. Evidente que el movimiento que estamos presenciando en todos los Andes, en estas naciones, tienen que ver con condiciones económicas de crisis, ¿no?, porque la globalización no provocó un orden de equidad, ¿no? En realidad provocó una situación de inequidad muy grande. Y nosotros vivimos de una manera, bueno, permanente una falta de representación en los sistemas políticos, al grado de que más de 80% de la población no cree en las instituciones. Y esto es muy grave. Yo creo que siempre hubo una falta de representación, y yo digo, en los últimos 200 años nunca tuvimos en realidad un sistema de representación que la gente se sintiera, podemos decir, partícipe. Pero en estos, últimos 30 años, la tendencia se agravó al punto de que dejó de tener básicamente representación los sistemas representativos de justicia, etcétera. Hubo, podemos decir, una forma oligarca de control, me refiero en términos generales. Esta condición permitió lo que fue el detonador, podemos decir, de todas estas manifestaciones. En Brasil hubo en el 2013 también manifestaciones de ese tipo contra el sistema, y al cual se están utilizando fuerzas diversas, ¿no?, desde el problema que ustedes tienen con el narcoterrorismo, los supuestos acuerdos de paz que en realidad legitimaron grupos terroristas en la vida civil y están reapareciendo, no solamente las FARC, el ELN, M-19, etcétera. Pero no solo Colombia. Es el mismo fenómeno, es decir, que puede aparecer, por ejemplo, la reaparición de Sendero Luminoso en Perú, el problema de cierto terrorismo indígena en el sur de Chile y en la Patagonia con Argentina. Entonces, todo este fenómeno también contiene la cosa que es mucho más grave de todo, que es este tema de los llamados pueblos originales o originarios que están reclamando, podemos independencia, están reclamando que apliquen, tener territorialidad y tener sus propias leyes. Y esto está en Argentina, está en Chile, está en Perú, en Ecuador y en Colombia. Y yo quiero explicar un poco ese fenómeno y de dónde viene.
¿De dónde surgió esto? Porque esto no es una cuestión espontánea. Esto es algo que está muy programado, por lo menos desde el final de la década de los 60, inicio de los 70. Y yo voy a empezar, quiero que me des autorización para compartir una tela de mi pantalla aquí de... Profesor, está como co-host, puede hacerlo inmediatamente. Bien puede. Ok, yo estoy aquí, déjame, a ver, aquí estoy, ¿dónde estoy? Aquí. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí. Espera ahí. Yo tengo aquí... En la parte inferior, A ver, el aquí. claro verde que dice compartir. ¿Está encima o estoy? Es que no estoy Abajo. viendo dónde entro para compartir. Está en verde fuerte y le pone ahí, si lo tienen en inglés, Abajo. Share Content o compartir pantalla. Pero no me está apareciendo. Espérame un segundo. Mueva un poco su mouse y le aparece en la parte alta o le aparece en la parte baja según el equipo. No, espérame aquí. Es que yo sé dónde está, pero aquí, espérame aquí. Muy bien. Estamos aquí. Déjame ver esto aquí. Ok. Entonces, espérame, espera aquí. Empezar agradeciendo a la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Es para mí, digo, un honor, repito eso, estar aquí para esta presentación. El indigenismo ambientalismo es una geopolítica que se transvirtió de derechos humanos contra los estados nacionales soberanos, buscando el control de los enormes recursos naturales del país, sobre todo la frontera mineral y agrícola. Y cuando hablamos de la Amazonia, solo del lado brasileño estamos hablando de más de casi 4 millones de kilómetros cuadrados. Evidentemente una frontera mineral, por lo menos 2 o 3 provincias minerales del tamaño del Congo, etcétera, que están en juego. Entonces, no estamos hablando apenas de supuesta preservación del medio ambiente, sino que hay intereses geopolíticos que quieren controlar esto. Evidentemente, dentro de lo que se considera la región del Amazonas legal, que no es solamente la parte de la selva, sino hay parte que está conexa a eso, pues hay una frontera agrícola, por ejemplo, en Mato Grosso o en el estado de Tocantins, que están ampliando y que constituyen básicamente una de las últimas fronteras agrícolas del planeta, y que son enormes, ¿no? De millones de hectáreas que están siendo abiertas. El movimiento indigenista ambientalista constituye un ataque a la identidad cultural de las naciones de Iberoamérica. Miren lo que está provocando. Se está atacando toda la base cultural. Me quedé muy triste, hoy me enteré por un amigo que se retiró la estatua de Colón y de Isabel la Católica del aeropuerto del Dorado. Es decir, porque están derrumbando, destruyendo ese legado de nuestro continente, ese legado del proceso evangelizador, del mestizaje. Y yo puedo decir que esa destrucción de la herencia cultural, de querer destruir las estatuas de ese proceso, constituye un acto que acerca eso al fascismo, ¿no? Porque eran los nazis que destruían los libros. Esto es equivalente a destruir los libros para tener una identidad cultural diferente. Es una amenaza a la integridad territorial de las naciones. Es decir, vamos a ver ahora exactamente cómo esto está ocurriendo. Y constituye una violación a los propios derechos inalienables de las poblaciones indígenas. Es decir, la ideología de esto es que ellos son diferentes que el resto de los ciudadanos de una nación y que tienen que permanecer en condiciones incluso de atraso. En el caso de Brasil, por ejemplo, prohibir
que ellos cultiven con técnicas modernas los recursos que ellos disponen. Entonces ellos están ocupando, pero no tienen ni un derecho al desarrollo. Entonces tienen que vivir de la caza y de la recolección, etc. Esto obviamente está cambiando porque las propias poblaciones indígenas están rebelando a esa política, ¿no? Está habiendo una rebelión a eso. Y está basado en una ideología racial, es decir, en que hay, de hecho, en esta cuestión de llamar pueblos originarios, ¿no? Una ideología racial, es decir, podemos decir, de ligar identidad a una cuestión de propiedad ancestral o de tierra, etc. Entonces, hay una combinación de esos factores. ¿Qué es lo que se quiere con el ambientalismo? Consolidar un paradigma cultural contrario al progreso y a la reproducción humana, es decir, límites al crecimiento. Creación de estructuras supranacionales de gobierno mundial, para congelar el poder mundial, es que no nos permitan el desarrollo. Sustituir el socialismo real como ideología movilizadora por una ideología verde o una ideología indigenista, etcétera. El control directo o indirecto de recursos naturales, que eso era lo que el relatorio del National Security Study Memorandum 200, que era el famoso relatorio Kissinger, que hablaba básicamente de que se tenía que controlar el crecimiento poblacional de, si no recuerdo, 11 naciones, ¿no? Entre ellos México, Brasil, Colombia en particular, porque el crecimiento poblacional amenazaba el abastecimiento de recursos para las naciones avanzadas, para los Estados Unidos y sus aliados. Eso decía el documento, que se mantuvo secreto, reservado hasta básicamente 1980 y 90 por ahí, ¿no? Y claro, obstaculización de proyectos de infraestructura y tecnologías avanzadas. Por ejemplo, todos los proyectos de infraestructura de América del Sur. Si ustedes observan, en los últimos 30 años no tuvimos un gran proyecto de desarrollo. En Brasil está muy claro, es decir, y los proyectos que surgieron, por ejemplo, de hidroeléctricas, fueron muy limitados. Incluso los encarecieron artificialmente. Esto es la frontera agrícola mundial, para nada más dar una idea rápidamente, en millones de hectáreas. ¿Dónde está la tierra la frontera agrícola? ¿No? Es evidente que la región de América del Sur es visado por eso. Lo otro es África, pero esto está en el valle del río Congo, esos 140 millones de hectáreas, que son, sabemos, en condiciones de inestabilidad política, militar, etcétera, imposibles, ¿no? Es la misma cuestión que el asunto mineral en Brasil, ¿no? El potencial hídrico del Amazonas, pues es simplemente sin precedentes, ¿no? Hay un sistema de acuífero, el Grande Amazonas, que posee reservas hídricas estimadas preliminarmente en 162.520 kilómetros cubos, siendo lo mayor que se tiene conocimiento en el planeta. Esto es considerada la reserva hasta una profundidad de 500 metros. El acuífero Guaraní, que era el mayor, tenía 39.000 kilómetros cúbicos. Para tener una comparación, es un orden de magnitud mayor y ya era considerado el mayor del mundo. Esto es una reserva de agua equivalente a más de 150 cuatrillones o trillones, no sé si de litros, que daría para abastecer el planeta por lo menos unos 250 años con el nivel de consumo actual. Ese es básicamente el trazado de ese acuífero y vamos a ver, está todo sobre la región Amazon, que está abajo del río, no es el río Amazonas, está abajo del río, es un acuífero. Este es el potencial mineral en la región, es decir, en el país entero, pero especialmente
en esta región, y esto que no está básicamente prospectado. Y por extensión, pues tienes que agarrar las Guyanas, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, etcétera, ¿no? En términos de reservas potenciales de minerales. Entonces, lo que se creó para poder controlar esto fue una estrategia, ¿no? Lo que yo llamo guerra irregular postmoderna o guerra híbrida, que los militares que nos escuchan tienen mucha familiaridad con ese término. Esta estrategia intervencionista para interferir en las políticas internas de las naciones iberoamericanas, con una eficiencia, una eficacia mucho mayor de la que sería posible con una intervención militar clásica, y configura una auténtica estrategia de guerra de cuarta generación o guerras híbridas, en el cual un Estado nacional soberano se ve confrontado por agentes no estatales, aunque en nuestro caso al servicio de una agenda creada, promovida y apoyada por estados extranjeros, ¿no? Entonces utilizando el tema ambiental, indigenista o derechos humanos, tenemos la intervención de gobiernos extranjeros por vía de organizaciones no gubernamentales particularmente. Y ustedes vean en esto el efecto económico, que es una guerra económica. Esto es una cifra antigua, yo creo que tiene unos 7, 8 años, y era los proyectos que estaban afectados por tierras indígenas. En el campo de la energía eran 263 proyectos y infraestructura 195, mineración. Ahí tienen ustedes el total. 527 proyectos de infraestructura. En la zona norte, que es lo que abarca el Amazonas, pues 126 es uno de los, y el centro oeste, que también es parte del Amazonas legal, también altísimo, la cantidad de sabotaje económico. ¿Qué significa? Que un proyecto de infraestructura tiene un sobrecosto, esto calculado, yo he hablado con las empresas constructoras, entre 30 y 40% de un sobreprecio sobre condiciones normales. Entonces, condiciones ambientales imponen básicamente condiciones de encarecer las obras de infraestructura, inviabilizar, hacerlas más demoradas, es decir, tardar las licitaciones, los permisos, ¿no? Entonces, aquí está nada más para mostrar, este es el libro Mafia Verde y este es el libro ¿Quién manipula a los pueblos indígenas?, que son básicamente referencias hoy obligadas para quien estudia el problema ambiental en Brasil. Esto es un mapa, y también anterior, esto ni siquiera es un mapa del gobierno, es de una ONG, que es el Instituto Socioambiental, y ustedes vean toda la región de frontera siendo definida por reservas. Esto es incompleto. Es decir, esto es la región amazónica, y ustedes vean, aquí está el río, y ustedes vean aquí la cantidad de reservas que se fueron definidas por estas, muchas naturales, muchas reales, es decir, porque la selva, como ustedes saben, no hay lugar, hay lugares en que es inaccesible y no hay ni cómo intervenir. Es que todas estas zonas aquí, tú no puedes intervenir. Y si intervienes por ejemplo, hay todo los gasoductos, el gas que sale del Amazonas, de Urucú, está protegido, es decir, son realmente intervenciones de Petrobras muy medidas y con mucho cuidado. Estas es las áreas protegidas en la Amazonia legal. Ustedes vean, las áreas de protección integral son 35, esto es en hectáreas, 35 millones, 36 millones de hectáreas, el 7% de la Amazonia legal. El uso sustentable es más o menos 47,5, ¿no? Millones de hectáreas, es 9%. Tierras indígenas, 108 millones de hectáreas, que es 21%
del territorio del Amazonas, del Amazonas legal. Ahora, eso significa en términos nacionales del territorio, 13, casi 14% del territorio nacional para 600,000 indígenas. Es decir, es obvio que fue una penetración para tratar de esterilizar regiones enteras del Amazonas, usando supuestamente la defensa de poblaciones indígenas. Entonces tienes silvícolas en básicamente, vamos a decir, 14% del territorio nacional, simplemente enyesando, es decir, evitando que haya desarrollo y ellos siendo instrumento para su propia esclavitud. Entonces, el porciento del área legal es 38%, es decir, estamos hablando más o menos de un 25%, un 22, 23% del territorio nacional, ¿no? ¿Cuál es en esta guerra el comando de esto? El comando, yo llamo el Estado Mayor de esta guerra ambiental o de esta guerra irregular, es una multitud de ONGs de todo el mundo, y existe un núcleo central con algunas de ellas, el WWF, el International Union por la Conservación de la Naturaleza, que estos son instituciones, podemos decir, hermanas, ambas con la sede, tenían la sede en el mismo edificio en Suiza, el World Resource Institute, el Consejo Mundial de Iglesias, y en esto yo me voy a detener más para que podamos entender el papel que el Consejo Mundial de Iglesias tiene en las actuales rebeliones en los Andes, especialmente en Colombia, cuyo control se ejerce directamente por grupos y familias oligarcas de América del Norte y Europa, las cuales determinan las directrices y los programas a ser ejecutados por las redes internacionales, al mismo tiempo que centralizan la mayor parte de los recursos provenientes de las agencias gubernamentales y fundaciones privadas. En varios casos, ellas operan en coordinación con agencias de inteligencia oficiales y privadas que responden a la estructura de poder oligarca, como es el caso de la USAID y de la NET, National Endowment for Democracy, que fue famosa en el famoso proyecto Democracia, que salió a luz en el uso de dinero ilegal, ¿no? Aquel famoso coronel Oliver North y todo el proyecto, incluso Irán-Contras, el tráfico de armas y drogas en Centroamérica, ¿no? Que es todavía con consecuencias muy grandes por las divisiones que hubo en la DEA, ¿no? El asesinato que hubo de un agente de la DEA en México vinculado por la intención de desenmascarar esas operaciones, ¿no? Entre las agencias de inteligencia americana y el cartel de Sinaloa, ¿no? Esto es una cuestión que estuvo desde hace muchos años. Esto tiene casi 20 años en que lo pusimos en el libro Mafia Verde, en el que mostramos más o menos, claro, esto hay que actualizarlo, ¿no? Muchas de esas cosas cambiaron, sobre todo en el campo de la media, ¿no? La corporación Hollinger que se quebró, ¿no? Pero la Casa de Windsor es quien crea, el WWF es quien comanda, podemos decir, la cuestión del ambientalismo, etcétera. El príncipe Felipe, que acaba de fallecer, era el fundador del WWF, y el príncipe Bernard, que era el príncipe de Holanda, era el financista. En realidad, Bernardo fue el primer presidente del WWF, pero él tuvo que dejar la presidencia por aquellos escándalos de corrupción de la Lockheed allá en los idos de los 90 o principios de los 2000. Y eso controla, y esto el Consejo Mundial de Iglesias, que está vinculado a eso y está vinculado al poder angloamericano. Ahorita puedo explicarles más. Y aquí abajo de esto, pues la estructura, petróleo, gas, carbón, ¿no? La Royal Dutch Shell, la British Petroleum, toda la Enron, la estructura, los carteles de alimentos, ¿no? Unilever y etcétera,
Cargill, y Mineração, Anglo American, el Río Tinto Zinc, ¿no? NM Rothschild, etc. Es decir, este es el aparato que financia y promueve todas las operaciones de ambientalismo irregulares. ¿Por qué? Porque obviamente si hay un control del Amazonas, el aspecto mineral o el aspecto de alimentos o el aspecto de petróleo tienen que ver en términos de grandes masas de competición, podemos decir, de producción que va a competir con ellos. Vean el asunto de los alimentos. ¿Por qué tantas campañas contra Brasil? Porque Brasil se convirtió en el principal exportador, por ejemplo, de soja o de carne. Y eso tiene un efecto siguiente. Primero, sustituyó producción. Segundo, bajó los precios. Tercero, aumentaron los subsidios a los agricultores en Estados Unidos y en Europa. Entonces, trae un efecto, y yo pienso que la cuestión de la mineración igual, ¿no? Bueno, Brasil es el principal productor de mineral de hierro, ¿no? Con la Vale de Río Doce. En realidad es responsable de apoyar la industrialización de Japón primero y ahora de China, ¿no? Porque es donde se va el mineral de hierro de Brasil. Entonces eso altera, ¿no? Es decir, si ustedes ven el tamaño del Amazonas y lo que pudiera tener de potencial, por ejemplo, de potencial florestal. Entonces no se puede, cualquier madera que salga de Brasil necesariamente tiene que ser ilegal, necesariamente tiene que ser de desmatamiento ilegal, y eso es un absurdo, ¿no? Países como de los países del norte, Canadá, o los países Finlandia, Dinamarca, tal, son países que exportan y dependen en gran medida del mercado florestal. Entonces hay interés en que esto no ocurra. Bueno, estas son las principales ONGs, me refiero a Brasil, pero son en realidad en el mundo: el Consejo Mundial de Iglesias, el WWF, el Greenpeace, el Instituto Socioambiental. Esto en realidad es el Consejo Mundial de Iglesias. La coalición Ríos Vivos, ¿no? Conservation International, Conservación Internacional, Amigos de la Tierra, ¿no? Friends of the Earth. Movimiento contra las barragens, contra las presas hidroeléctricas, etcétera. Este es el Consejo Indigenista Misionario, que está nominalmente vinculado a la Iglesia Católica, pero en realidad es un injerto del Consejo Mundial de Iglesias. El International River Network, que son los que se oponen a las hidrovías, etcétera. Aquí hay de todo. Aquí se oponen a las hidroeléctricas. Aquí se apoyan a las hidrovías. Aquí se oponen a que cualquier área se pueda utilizar en las regiones del Amazonas. Y las principales financiadoras, las agencias de desarrollo y órganos gubernamentales y semigubernamentales, fundaciones privadas de Estados Unidos, Rockefeller, Ford Foundation, y una constelación enorme, y de gobiernos como Canadá, Reino Unido, Holanda, Finlandia, Suecia, Noruega, Alemania y otros. Noruega en particular, en Brasil, es el que está más vinculado a las causas indígenas. Fue el que medió los acuerdos de paz en Colombia, ¿no? Y quiero decirles, Noruega es el que otorga el Premio Nobel de la Paz. Así que el paquete estaba cerrado, era un paquete ganga. Quiero leerles aquí vamos a empezar a poner las cosas más en claro. Vean esta declaración. Esto fue en 1987, que había un momento de presión. Acuérdense, este año es previo, ¿no?, a la caída del muro de Berlín, a la disolución del Imperio Soviético, etc. Pero vean ustedes aquí lo que dice: en plena guerra del Salvador, con la guerrilla del Frente Farabundo Martín, el entonces comandante y jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el general John Galvin, explicaba que no existían bases sólidas para la democracia en El Salvador, debido a que en los últimos 400 años
Los pueblos indígenas de América Central nunca tuvieron representación, ni lo de los grande parte de América Latina. Las llamadas revoluciones de América Latina fueron revoluciones de la élite española para libertarse de España. Los toltecas, los aztecas, los incas eran civilizaciones más colectivas. Una combinación de falta de representación de los pueblos indígenas y la debilidad infraestructural, no sé a qué se refería, le dieron fuerza relativamente mayor a la iglesia y a los militares, aliados a los sucesivos gobiernos de aquellos países. Estas condiciones no proporcionaron un buen cimiento para la democracia. Y vean ustedes aquí, es decir, lo que ellos están defendiendo. Primero, los toltecas no existían más cuando llegaron los españoles, los incas tampoco, orgánicamente. Entonces, aquí se empieza a gestar o se refleja en la visión de los militares y de ciertos militares en relación a América del Sur, es decir, en relación a Iberoamérica, empiezan a reflejar cierta concepción. No son los únicos, yo podría enumerar varias declaraciones, pero quería simplemente dejar esto claro de que no, lo que está pasando con la falta de representación y la emergencia de pueblos indígenas no es tan local, ¿no? Es estratégica y está siendo motivada. Por ejemplo, y esto nosotros lo denunciamos, una iniciativa para la conservación de la cuenca del Amazonas, era un estudio de la USAID, ¿no? Déjame mover, no, perdón. La iniciativa para la conservación de la USAID, ¿no? De la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos. Y esto era, en un cierto sentido, lo que planteaban, las reservas transfronterizas. Y ustedes vean, esto es mapa del estudio, un estudio enorme. Tenían exactamente las zonas fronterizas, buscando en las zonas fronterizas poder vincular pueblos indígenas. ¿Para qué? Para que hubiera una supranacionalidad en esas regiones. Entonces, ahorita vamos a ver el interés. Eso es un estudio. Esta denuncia que nosotros hicimos valió para que en ese momento la Secretaría de Asuntos Estratégicos del Palacio Presidencial aquí se reuniera con la embajada y tuvieron que cancelar exactamente ese estudio, la continuación. Lo cancelaron, pero en realidad la política continuó. Ahí está, es un artículo de 2007, ¿no? En el cual denunciamos esto. Y aquí entramos a la entidad que es crucial en toda esta política, que es una entidad fundamental para ese esfuerzo neocolonial, el Consejo Mundial de Iglesias, creado en 1937 por representantes de algunas de las familias oligarcas más graduadas del establishment angloamericano. A pesar del nombre engañoso que promueve el diálogo interreligioso, el Consejo Mundial de Iglesias, bajo ese disfraz, apoya una constelación de ONGs y movimientos presuntamente religiosos o sociales que actúan como masa de maniobra contra los estados nacionales en campañas de gran repercusión en la opinión pública, como la lucha por la tierra, las causas ambientales, indigenistas, contra presas hidroeléctricas y una multitud de operaciones. Esto era tan serio que en 1997 el entonces cardenal Joseph Ratzinger, que era el prefecto, que presidía la Congregación para la Doctrina de la Fe, él dice que gran parte de los obispos católicos de América Latina se lamentan conmigo por el hecho que el Consejo Ecuménico de Iglesias, que es el otro nombre del Consejo Mundial de Iglesias, también ha dado gran ayuda a movimientos de subversión, ayuda que tal vez tuviese buenas intenciones, pero que acabó siendo bastante dañino para el Evangelio. Esto es el cardenal Ratzinger allá atrás. Ahora, el Consejo Mundial de Iglesias es algo que sorprende mucho porque esto fue básicamente, la primera intención fue en 1937-38 y se hizo una reunión en Oxford en el cual estaba
Lord Halifax, que era el secretario del exterior del gobierno de Chamberlain. Y estaba ahí Lord Lothian, que era una de las personalidades más importantes, promoviendo una visión, podemos decir, ecuménica, un ecumenismo que era lo que sustentaba la idea del pacifismo. Esta reunión, saliendo de esa reunión, Halifax se fue a Berlín a firmar los acuerdos con Hitler. Es decir, la política de pacificación era parte de esta cuestión que ellos veían como una estructura que se podía formar de gobierno mundial. Entonces, ellos simplemente se movieron así. Otro de los personajes claves en la fundación fue John Foster Dulles, ¿no? Entonces, tú cómo dices, ¿cómo es posible que el Consejo Mundial de Iglesias apoye al ambientalismo, apoye los acuerdos de paz con los terroristas? ¿Cómo es que apoya causas que aparentemente son de izquierda? Y esto es muy interesante porque esto es lo que se conoce, podemos decir, en la inteligencia o en las Fuerzas Armadas como operaciones de engaño o ¿cómo se llama? En portugués estoy con la palabra de disimulación. Es decir, para llevar a cabo esas políticas que frenen el Estado soberano, no va a ser con una política conservadora de derecha, tiene que ser una política de izquierda. Entonces, por ejemplo, yo les puedo mostrar en la formación del PT, aquí del Partido de los Trabajadores, o la formación de otras organizaciones, el apoyo que estas fundaciones proveen, porque es esta la forma de encubrir una operación de mucha más profundidad. Entonces, no solamente son las élites angloamericanas, porque además surgió la idea del Consejo Mundial de Iglesias, surgió en la reunión de París, cuando la 19, cuando las conferencias de París, no, es decir, cuando estaba la primera posguerra, ahí ya surgió básicamente la idea de que tenía que haber una iglesia del gobierno mundial. Entonces el Consejo Mundial de Iglesias tenía que tener una política ecuménica, que yo llamo ecuménica falsa o fake, ¿no?, para poder agregar en una estructura, en un pretendido gobierno mundial. ¿Cómo describe el propio Consejo Mundial de Iglesias en su sitio electrónico? Dice, de la misma manera, deben ser involucrados personas laicas que tengan puestos de responsabilidad e influencia en el mundo secular y un equipo de inteligencia de primera clase. Esas son las palabras que estaban cuando hicimos el levantamiento hace unos 5 años, lo que estaba ahí en el Consejo Mundial de Iglesias. Entre los notorios representantes de esa primera clase, pues está John Foster Dulles y Sir Kenneth Grove, que era un leigo anglicano, ambos fundadores del Consejo Mundial de Iglesias, que tuvieron papeles destacados en los aparatos de inteligencia de Estados Unidos y de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Grove fue responsable por el Gabinete de Información del Foreign Office, que actuaba en estrecho contacto con el Gabinete de Información de Guerra y Gabinete del Servicio Estratégicos de la OSS estadounidense. Grove y Dulles estaban también entre los fundadores ejecutivos, vean esto, de la Comisión de las Iglesias para Asuntos Internacionales, la sigla en inglés, creada en 1946 con la función de ser una división de asuntos religiosos del aparato de inteligencia angloamericana, una especie de CIA de las iglesias. En la práctica, su finalidad era la coordinación y financiamiento de acciones misionarias globales, pero de inteligencia. Ustedes saben la historia de John Foster Dulles. John Foster Dulles fue el secretario de Estado del presidente Eisenhower. Fue el que comandó la Guerra Fría. ¿Cómo? El que comanda la Guerra Fría, supuestamente un hombre conservador de la derecha, oligarca, está financiando grupos
¿no? Que están trabajando exactamente en las causas contra el Estado soberano, es decir, las causas que se identifican más con la izquierda. Es decir, operaciones de engaño o de disimulación. El Consejo Mundial de Iglesias crea en 1971, es decir, tiene una iniciativa para, en la conferencia de Barbados, para lanzar lo que se llama antropología de acción, o lo que podríamos decir etnonacionalismo, ¿no? Que es el otro término. Mi esposa está ahí asistiendo y ella ha trabajado mucho eso en detalle. En enero de 1971, la Comisión de Asuntos Internacionales del Consejo Mundial de Iglesias y el Departamento de Etnología de la Universidad de Berna patrocinan en Brixton, Barbados, un simposio sobre conflictos interétnicos en América del Sur. Pongan atención, porque esto es lo que está envuelto en esa cuestión del Cauca, en esos grupos indígenas que se están moviendo hacia acciones radicales, por lo menos una parte de esto. Esto es un poco lo que está. Ahorita vamos a entrar en eso. La antropología que hoy se requiere, esta es la declaración, ustedes pueden entrar, todo esto que estoy manejando aquí es absolutamente verídico, comprobable, citado, etcétera, está en nuestros libros, quien tenga interés después podemos ver cómo hacerlos llegar o de alguna manera decir que tengan acceso. La declaración dice lo siguiente: si la antropología que hoy se requiere en América Latina no es aquella que toma a las poblaciones indígenas como meros objetos de estudio, sino las que los ve como pueblos colonizados y se compromete en su lucha de liberación. En este contexto es función de la antropología a, por una parte, aportar a los pueblos colonizados todos los conocimientos antropológicos, tanto acerca de ellos mismos como de la sociedad que los oprime, a fin de colaborar con su lucha de liberación. Por la otra, reestructurar la imagen distorsionada que existe en la sociedad nacional respecto a los pueblos indígenas, desenmascarando su carácter ideológico colonialista. Es decir, a partir de ahora la antropología va a ser los factores de liberación de los indígenas. Los indígenas van a ser manipulados por una generación de antropólogos que tienen esta función y que están vitalmente financiados por esta estructura oligarca. Aparentemente, el Consejo Mundial de Iglesias no está ahí en la discusión interreligiosa, etcétera, pero eso sirve nada más como una cobertura para estas acciones que están siendo operadas directamente por ellos y financiadas por ellos y por los gobiernos occidentales. Aquí está. Después, en 93, nada más para ratificar, dice: el Grupo de Barbados, reunido en Río de Janeiro en diciembre de 93, se declaró en pro de las territorialidades indígenas, misma en los numerosos casos en que pueblos están divididos por fronteras nacionales. Territorialidad indígena, mismo en muchos casos en que los pueblos están divididos por fronteras nacionales. Uno de los protagonistas de Barbados, el antropólogo británico David Maybury Lewis, fundó en 82 la Cultural Survival, que está metido en todo esto. Cultural Survival. Que es en un cierto sentido el brazo indígena de el WWF. Y vean la cosa curiosa. Cuando el WWF, es decir, el World Wildlife, ¿cómo se llama? El osito panda, ¿no? Fondo Mundial de la Naturaleza. Wildlife. Eso. Cuando ellos tenían todo el trabajo desde los 60, porque ellos se forman por ahí del 63, para definir reservas indígenas en África. África es la primera víctima, es decir, reservas naturales que son impuestas en África. Ahora,
Esas reservas indígenas en África eran que no había reservas indígenas, perdón, eran reservas de jirafas, gorilas, rinocerontes, elefantes, etc. Pero cuando tú te vienes al Amazonas, no hay ni un animal de ese porte. Entonces no vas a tener una reserva de elefantes, aunque los europeos en las escuelas piensen que en el Amazonas hay elefantes, jirafas, gorilas, etc. Es a ese nivel la desinformación. Entonces se creó el Cultural Survival, ¿cómo se llamaba la otra institución? No es Conservation International. Bueno, esta era una institución que va a cuidar ahora de los humanos. ¿Por qué? Porque en el Amazonas no hay eso, hay indios. Entonces había que crear reservas indígenas enormes, como si los indios fueran simplemente una especie de animales, etc. Y vamos a formar reservas como si fueran zoológicos, en las cuales puedes ir a visitar. El otro día, hace unos años, apareció el rey de Noruega, ¿no? En la reserva Yanomami, ahí en la frontera con Colombia, ¿no? Para visitar a los Yanomamis, sin avisar al gobierno, ni nada. Llegó el rey a visitar a los indios que se están muriendo de enfermedades tropicales, ¿no? Claro, Noruega es uno de los principales financiadores de toda la política indigenista. Entonces, su director hasta 93 fue el doctor Jameson Clay, quien declaró que después de la Segunda Guerra fueron creadas 2/3 de las 171 naciones que integran la ONU, que contiene otras 5,000 naciones dentro de ellas. Nigeria, por ejemplo, contiene 450 naciones, Brasil 190, etc. Las élites nacionales representan solo 2 o 3 de esas micronaciones y se apropian de los recursos que pueden conducir a la guerra. ¿Ustedes creen que esto era una cuestión de juego? Bueno, ahí están las reservas, el planteamiento de las reservas transfronterizas. Esto es lo que se llama la República Guaraní, ¿no? Es decir, y entonces abarcaría, ¿no? Esto está con el nombre Tierra Comunista Cristá de los Guaraníes, y esto incluiría exactamente parte de Bolivia, parte de Mato Grosso de Brasil, ¿no? Parte de Paraná, se llega hasta Sao Paulo, casi hasta casi todo Río de Janeiro, ¿no? Esa era la parte guaraní, Paraguay, claro, y gran parte. Esto áreas de preservación guaraní, de presencia guaraní. Entonces aquí hay encuentros, todo esto financiado ampliamente para estar discutiendo. Encuentros continentales comienzan a realizarse por Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia, países que constituyen la territorialidad guaraní. Con el tiempo, banderas sobre los territorios ancestrales y el libre tránsito de los pueblos guaraníes por transfronterizos. En esto yo recuerdo lo que Toni Negri, en su libro Imperio, hablaba de que habría un cambio en la cartografía mundial porque multitudes se moverían de un lado a otro. Y esto fue básicamente, una parte de lo que en la cuestión indígena se puede observar. Aquí está la nación mapuche. Están hablando de que hay reclamación ancestral mapuche, ¿no? De esta región, en la Patagonia, claro, es una región súper rica, ¿no? Recursos naturales, en la Patagonia y en el sur de Chile, donde hay eventos terroristas ya reclamando la supuesta nación mapuche. Es decir, aquí está la concentración actual de mapuches, que en realidad es un pueblo, un pueblo que estaba en Chile, no tenía nada que ver con Argentina, pero se ha extendido y ahora dicen que eso es lo que es su presencia y que ellos están reclamando esto. Parece ingenuo, pero ahí van empezando a operar. Por ejemplo, en la constituyente chilena vas a tener representantes, si no mal recuerdo,
14 representantes indígenas para definir la Constitución. Entonces, ahí está avanzando esa agenda. Y llegamos al mapa de la triple A, que es Andes, Amazonas, Atlántico, que es esta región también transfronteriza que se planteó por la Gaia, la Fundación Gaia Amazonas en Colombia, ¿no? Y que es una idea que se está gestando. Ustedes vean, desde las Guyanas hasta básicamente, bueno, Colombia y Brasil principalmente, ¿no? Esto es, ahí sería un corredor ambiental más grande del mundo, ¿no? 135 millones de hectáreas, corresponden a 62% en Brasil, 34% en Colombia y 4% en Venezuela. Entonces, ahí está. Ahora se extendió. Ahora vean que el proyecto implica agarrar Guyanas, tomar también parte de Ecuador y Perú, ¿no? En esto que ellos dicen que se puede ligar. Más esto, no crean que esto es, bueno, es el antecedente de esa penetración colonial. Esta es la isla de las Guyanas, que era el mapa que había cuando básicamente se hizo la penetración de las 3 Guyanas, es decir, Surinam, Guyana inglesa y Guyana francesa. Esa es presenta colonial del siglo XVII, ¿no? Es lo que valió al general Eduardo Villas-Boas, que era el comandante del ejército brasileño en 2015, cuando él dice hay un déficit de soberanía en el Amazonas. Y dijo, el Amazonas representa 62% del territorio brasileño y la eventual creación del corredor AAA inviabilizaría la exploración de recursos naturales valuados en más de 23 trillones de dólares, con reservas minerales, trillones, en realidad, sí, trillones, billones, ¿no? En reservas minerales, etcétera. Los recursos nacionales amazónicos congelados para siempre, quedaría todo congelado. Y aquí tienen al creador de esto, que es un americano nacionalizado colombiano, que es Martín von Hildebrand, de la Fundación Gaia Amazonas, presentando su proyecto del corredor AAA al Monseñor Sánchez Sorondos de la Academia de Ciencias del Vaticano, antes del Sínodo de Amazonia. Eso realmente había una intención y fue en un cierto sentido una intervención de la diplomacia brasileña para que no se discutiera en el sínodo una barbaridad de esta. Pero ahora ustedes vean, grupos indígenas de Colombia, Bolivia, Venezuela, Guyana, Surinam, Brasil, Guyana Francesa, Perú y Ecuador, entienden que tienen que apoyar el proyecto del corredor AAA, etcétera, de Martin von Hildebrand, ¿no? De la Fundación Gaia. Tal. Bueno, esto podemos decir fue la primera fase que vimos en la reunión de Barbados en 71. Después hubo una segunda fase que hay que entender, que fue aquella campaña de los 500 años del genocidio. Acuérdense que viene antecedente a la fecha que debería haber sido, podemos decir, celebraciones magnas en el continente, fueron oscurecidas porque hubo una campaña internacional en Europa, en todos lados, en Estados Unidos, contra el descubrimiento y la evangelización de América. Eso se fue gestando. Vamos a ubicar, 71 es la Declaración de Barbados. A partir de finales de los 70 empieza la campaña, podemos decir, en la figura, por ejemplo, de Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú era simplemente quien escribe, por ejemplo, su biografía, su autobiografía, es la esposa de Regis Debray, aquel mismo que estuvo con el Che Guevara en Bolivia y que se dice que él fue el que lo entregó, el que por la visita de él fue localizado el Che Guevara ahí. Entonces, la teoría del foquismo, ¿no?
la teoría del foquismo, etc. Y eso básicamente marcó toda una época. ¿Y qué produjo esa campaña? Además de no celebrarse, de no usar eso como un elemento de identidad nacional, se crea la figura de pueblo originario. Nunca los indígenas fueron calificados como pueblo original. Es más, los indígenas, los indios, eran por una denominación de los conquistadores y sobre todo de España, porque era supuestamente las Indias, ¿no? Entonces, los indios, los indígenas, venían de eso. Entonces, se crea una idea de pueblo original para tener una separación entre los pueblos que componen todas las naciones nuestras. Bueno, México tiene, no sé, tiene nada más 12 millones de indígenas, es decir, 7 millones hablan las lenguas, sus lenguas, el náhuatl, el maya, el zapoteco, el mixteco, tal. Es decir, hay una cantidad de poblaciones indígenas que ahora dice, bueno, pueblos originales, originarios, ¿no? Para empezar a decir, tienen que tener territorialidad y separarse de las leyes del Estado Nacional, crear estados plurinacionales, ¿no? Como en Bolivia, o crear, es decir, lo que va a pasar en Chile, es decir, metiendo ahí también el problema identitario, ¿no? De la agenda LGTB, la agenda del aborto, matrimonio homosexual, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto, una descomposición de lo que se llama, ¿no? Y que se ha dado en conocer la revolución molecular disipada, ¿no? Tomada de los desconstructivistas franceses, ¿no? Es lo que se ha usado en Chile y en Colombia para explicar este fenómeno. Es decir, los grupos se comportan cada vez, se perdió la ideología y se discute la biología. Cambió la ideología por la biología. Es decir, vamos a discutir la cantidad, no sé, los 15 sexos que los identitarios están planteando y que George Soros financia abundantemente, ¿no? La agenda de molecular, podemos llamar. Entonces, tenemos esos dos fenómenos. Y ahora, y esto fue el Consejo Mundial de Iglesias que lanzó en 2012, diciendo lo siguiente, perdón, aquí es que no estoy viendo arriba, pero se tiene que desconocer la doctrina del descubrimiento. Y esto es una decisión de la reunión de la directiva, del comité ejecutivo del Consejo Mundial de Iglesias, denunciando la doctrina del descubrimiento, que es la que ha sometido, subyugado, colonizado a los pueblos indígenas. Entonces, que se oponen, que eso se opone al Evangelio de Cristo, no sé con quién, no sé cuál evangelio están leyendo. Entonces, y urgieron a que se repudie esta doctrina. ¿Qué es la doctrina del descubrimiento? Las bulas papales, Dum Diversas y Romanus Pontifice, del Papa Nicolás V en 1452 y 1555, respectivamente, que fueron lo que dio derecho de conquista a España y Portugal. Entonces, si nosotros renunciamos a eso y quitamos las estatuas de Colón y quitamos las estatuas de Isabel la Católica y quitamos las estatuas de los evangelizadores o de los conquistadores simplemente los retiramos, entonces estamos, es decir, abiertos a que le demos territorialidad, leyes particulares a esos pueblos originales artificialmente creados por encima de la ley y de las constituciones nacionales. Ese es el peligro más grave de todas estas rebeliones. Cito nada más para terminar, porque ya es hora. Voy a citar dos cosas para finalizar. Esto es una declaración de Guzmán Carriquiri Lecur en un libro, Una apuesta por América Latina. Él fue el que presidió, el secretario general de la Pontificia Comisión para América Latina hasta hace
menos de 2 años. Dice, un pernicioso indigenismo, ideología de algunos intelectuales que pretenden disasociar las raíces indígenas de las hispánicas, sin tomar en consideración que la gran mayoría de los 30 millones de indígenas, por razones de sangre, lengua, cultura y religión, ya son mestizos, aunque marginalizados y de apariencia indígena. Este indigenismo, además de recolocar hoy la leyenda negra, no más contra España y Portugal solo, sino contra la Iglesia Católica y su evangelización, se nutre del mito del buen salvaje, incluso la intención de resucitar las religiones paganas naturalistas y entrelaza la relación indígena con la madre tierra, con sensibilidades contemporáneas con el panteísmo, típico de la corriente del New Age. Este tolera solamente una iglesia indígena, siempre más distante de la tradición, de la doctrina y de la disciplina católica. Y esto fue, en realidad, eso tiene escrito más de 10 años, pero esto fue básicamente lo que había el riesgo de que en el sínodo de la Panamazonia se introdujera una iglesia indígena en el que hombres casados pudieran ser sacerdotes, etcétera, en que mujeres podían ejercer funciones sacerdotales. Nueva era. Y eso fue muy grave y las ambigüedades que quedaron del sínodo están presentes en estas rebeliones. Ahí hay responsabilidad de la Santa Sede también. Metol Ferré, que es un intelectual católico uruguayo que yo siempre cito porque él entiende este proceso, incluso del Consejo Mundial de Iglesias, él escribió sobre eso, alertó hace 20 años sobre el peligro de eso. Si la leyenda negra nos deja con las raíces podridas, somos hijos de perra, nuestra historia no vale la pena, es la mera historia de una infamia. ¿Qué somos? ¿No? ¿Qué podemos ser con un tal nacimiento? Nada, simplemente nada. Quedamos divididos con nosotros mismos. Ni indígenas, ni mestizos, nada. Y de la nada, ¿qué puede resultar? Solamente un nuevo destino colonial. Y eso es lo que está en juego. Es decir, está en juego exactamente la posibilidad de desintegrar toda esa herencia evangelizadora, que nos hace diferentes. Es decir, nuestra civilización ibérica es diferente al protestantismo y al colonialismo, podemos decir, de la predestinación, del calvinismo. Y resulta que todas esas políticas de ONGs, de políticas contra la Iglesia Católica, los militares, las naciones en Iberoamérica, vienen de las redes calvinistas europeas. Es decir, ellos que acabaron con los indios, ¿no? Ellos que hicieron el apartheid, ¿no? Holanda, es decir, los Boers. Es decir, ellos que acabaron con la población, o que esclavizaron, que establecieron las peores formas de la esclavitud, son las fuerzas que están atacando en este momento nuestras naciones. Y yo ahí solamente digo, aquí nosotros tenemos que partir hacia el proceso de integración, es decir, nosotros tenemos que avanzar, es decir, yo digo, hay que atravesar los Andes, hay que pasar por encima de esas zonas para integrar las poblaciones indígenas, darles una perspectiva de desarrollo, etc. Eso es cierto que hay rezago y eso se tiene que reparar, pero eso es diferente a querer negar toda nuestra historia, porque entonces nos reducimos a nada. Y esto es simplemente otro mapa, ¿no?, que yo utilizo para ver todas las fuerzas de las formas de integración que puedan permitir, en base a nuestras propias raíces, a nuestras propias bases espirituales, religiosas, no resistir esto que se está planteando en este momento en el continente. Entonces, el sistema de representación no funciona. Es cierto, no funciona.
Hay que mudar, son 200 años. Miren, yo vi una declaración del presidente de Salvador Bukele. Si lo que hay que mover es una oligarquía de 200 años. Es cierto. Hay una situación económica de miseria, de desigualdad, más que de desigualdad, de inequidad que se tiene que resolver. Pero esto no puede ser la base para negar toda la historia nuestra de los últimos 200 años. Lo que hay que es recuperar el proyecto, podemos decir, de nuestras raíces, que es lo que nos unifica, porque en realidad somos desde el extremo sur de Argentina hasta el río Bravo en México un solo pueblo. Eso es la realidad. Y ese pueblo mestizo, ese pueblo, podemos decir mestizo, es el que está siendo atacado en sus fundamentos. Entonces, con esto, pues yo termino para dejar ahí la posibilidad de preguntar y comentarios. Muchísimas gracias y estoy aquí a las órdenes.